espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. De que provisión del cielo. El Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se Tú eres mi sustento y a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión del cielo. El Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma.
Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso cuando podemos adorar a Dios de esta forma, no importando lo que alguien pueda estar atravesando. Dios siempre está en control, Él está a su lado. Dios es más grande que la situación. Y cuando uno sabe eso y confía en el Señor, de repente uno puede alzar su voz y declarar en el nombre de Jesús. Qué hermoso es Dios. Yo quiero, mi hermano, ve preparándote, quiero que ores. Yo voy a leer la declaración. Quiero que ores por la pastoral de Puerto Rico, por nuestros apóstoles, los pastores de la casa. Pero quiero recordarle que estamos dentro de los 90 días de decretos proféticos. Y hoy es el día número 23. Y quiero hacer lectura del decreto de hoy. El día 23 es fuente de poder. La Biblia dice en el Salmo 144, los primeros 2 versos: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. Alguien dice gloria a Dios por esa palabra. Y el fundamento para este decreto del día 23 está en el Evangelio según Juan capítulo 15, versos del 1 al 5. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, aleluya, nada podéis hacer. Poderosa palabra. Y la declaración en esta noche es que estamos conectados a la fuente de poder. Alguien está conectado a la fuente de poder, que es nuestro Dios, y somos apasionados en seguir dando mucho fruto. Nuestro hermano, vamos a orar, aprovechar por los pastores, por supuesto por nuestros padres espirituales, por la pastoral de la casa y de Puerto Rico y de las naciones también. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Estamos ante tu presencia, Señor, con corazones agradecidos. Sí, Señor. Porque es tu Espíritu el que ministra a través de nuestros pastores. Y es el que da palabra. Y es el que en la noche está de rodillas intercediendo por ti, ganando batallas. Y nosotros simplemente en el Espíritu y agradecidos en esta noche, Señor amado, vamos delante de tu presencia, presentando cada una de estas vidas que tú has separado y que tú has traído, Señor, a un lugar en donde tu presencia, tu poder, tu autoridad ha sido derramada sobre ellos, Señor. En esta hora, Señor, yo voy delante de ti, Señor, presentándote, Señor amado, a cada pastor y pastora, Señor amado, no solamente de mi congregación, sino, Señor amado, de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en las naciones, Señor amado. Sabemos el gran desafío que están enfrentando los pastores, Señor amado, que lloran en esta hora, Señor, porque tienen en su mente, tienen en su corazón un gran dolor, de que a veces tienen, Padre, delante de sí la decisión de que voy a cerrar la iglesia, de que voy a hacer tal. Pero, Señor, en esta hora tu Espíritu, Señor amado, va donde ellos, Señor, están. Y en el dolor, Señor, tú quitas, Señor, y disipamos, Señor amado, toda confusión que pueda haber, Padre Santo. Y tú afirmas los pies de cada pastor. En esta hora, Señor, te damos gracias, porque tu luz, porque tu palabra, tu vida, Señor amado, se hace verdad. Se hace verdad. Nosotros atamos al devorador. En esta hora, Señor amado, toda potestad que quiera ahora mismo manifestarse en los aires, en la tierra, Señor, queda cancelado. Y tú das victoria a nuestros pastores. Tú das victoria a nuestros pastores, Señor amado, desde las rodillas. Tú les das visión.
tú les das un nuevo amor, Señor. Por servirte, Señor. Por amar la Grey. Y en esta hora, Señor, declaramos, Padre, aquellos que pasan por momentos de enfermedad, por momentos difíciles, Señor amado. En esta hora, Señor, intercedemos por ellos, Señor. Y declaramos victoria, Señor amado, porque tú eres un Dios de victorias. Y nos llevas de victoria en victoria. Gracias, Señor amado. En esta hora, Señor amado, proclamamos victoria sobre cada una de las creyentes, Señor, de las iglesias que son pastoreadas, Señor amado. Y en esta hora declaramos, Señor, que en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo en esta oración y declaramos, Señor, que tú eres rey, que tú eres rey en cada lugar que hay una iglesia. En el nombre de Jesús oramos dándote gracias. Amén. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú,
Cristo, yo te amo. Con mi vida y mi corazón. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya, denle ese aplauso fuerte a nuestro Dios. Realmente si no hubiese sido por Dios, no estuviéramos en este lugar, no tuvieras la sonrisa que tienes hoy, no estuvieras celebrando como celebramos, tu familia no había sido restaurada. Alguien dice gloria a Dios, porque nuestro Dios siempre ha estado muy atento a tu oración. Y esta noche también, Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que tú le estás pidiendo. Y la Biblia dice que todo tiene un propósito y se va a cumplir en el tiempo perfecto, aleluya, del Señor. El día que Él ha determinado para que ocurra, no pasará un minuto más sin que ocurra, porque Dios lo ha determinado. Damos gloria al Señor. Quiero que oremos también por la familia. La Biblia dice, el salmista lo dice muy claro, y también en toda la Biblia hay un tema familiar. Pero el salmista dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Así que no nos conviene comprar el terreno, hablando espiritualmente, diseñar un plano, si Dios no está en el asunto, si Dios no está en la ecuación. Por lo tanto, nuestra familia, alguien diga, mi familia le pertenece a Dios. Alguien que lo pueda declarar, mi familia le pertenece a Dios. Yo quiero declararlo contigo. Juan, ven por acá, yo quiero declararlo contigo. Dile que está a tu lado, tu familia le pertenece a Dios. Vamos en esa declaración, la que dijo Josué, mi casa y yo, o yo y mi casa, dice la Biblia, serviremos a Jehová. Alguien sabe en esta noche que tu familia le pertenece a Dios. No importa la situación que tú estés atravesando familiar, créelo. Y los que faltan por llegar a la casa, los que faltan por darle su corazón a Cristo, lo van a recibir en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, pastor. En esta hora, en ese mismo poder del acuerdo, hermano, no baje su oración. Manténgase ahí conmigo conectado en esta hora. Señor, te damos gracias porque tú has sido demasiado de bueno. Y esa alabanza que acabamos de escuchar ahora, Padre, gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, Padre Santo. Hay una iglesia, Señor Jesús, que está de pie en esta hora orando desde aquí, desde Toa Alta, la senda antigua. Y porque esa iglesia está orando, Señor, en esta hora, te presentamos, Padre Santo, a la familia, las familias del mundo, Señor Jesús, pero en especial las familias de nuestro Puerto Rico, de nuestra isla bendita, Señor Jesús. Por esta iglesia que ora, Señor Jesús, en esta noche, enviamos las saetas en esta hora. Y en aquellos hogares, Padre Santo, donde a lo mejor tengan una necesidad, enviamos, Señor Jesús, la luz.
Enviamos, Señor Jesús, una visitación tuya en esta hora. Enviamos esperanza, enviamos amor desde esta casa, desde esta iglesia. Póngase de acuerdo conmigo en esta hora, hermano. Vamos a interceder por esa familia que están necesitando ahora un milagro. Ahora, Señor Jesús, enviamos tu palabra a aquellas familias que tienen una necesidad, Padre Santo, una necesidad de sanidad. Enviamos un milagro poderoso ahora a través de la señal de nuestro canal de CTNI, de las redes sociales. Esas familias que nos están viendo en esta hora, aquellas familias que están aquí, recibe tu milagro en esta hora. Aquellas familias que tienen una necesidad financiera, una necesidad económica, recibe tu milagro en esta hora. Enviamos una palabra desde esta casa. Esta casa está orando para que ese milagro se haga realidad. Señor Jesús, aquellos padres que en esta hora están de rodillas, que en la madrugada están de rodillas, que están, Padre Santo, inclinando tu mirada a ti, Padre Santo, pidiendo un milagro por sus hijos. Aquellos hijos que a lo mejor una vez te conocieron, Padre Santo, pero apartaron tu mirada a ti. Sabemos que esos hijos, Padre Santo, te pertenecen. Tal vez estén perdidos en el redil, pero te pertenecen. Vuelves como esos hijos pródigos, regresan a tu casa. Y esas oraciones de esos padres y esas madres, sabemos que no retornan atrás vacía y que vienen a cumplimiento. Esas familias que nos están escuchando ahora, oye, recibe tu milagro. Vas a recibir a tus hijos, y tus hijos que una vez le sirvieron al Padre van a regresar a la casa. Van a regresar a la casa. Solamente tienes que orar, tienes que esperar, tienes que ser paciente, porque la palabra va a venir a cumplimiento. Padre, te presentamos a todos los niños del mundo. Tu palabra lo declara y dice que dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino. En esta hora, esta casa, la iglesia La Senda Antigua, una casa que está orando en esta hora, enviamos una palabra de protección. Enviamos ángeles sobre todos los niños, Padre Santo, que tú los cuidas, que tú los proteges en esta hora. Dice tu palabra, Padre Santo, que las puertas del Hades no prevalecerán. Y esa palabra la hemos extendida a todas las familias del mundo, a todas las familias que te han creído por un milagro. Quedan 5 meses para que se cumpla lo que ha dicho esta casa. Año de cumplimiento. Solamente tienes que orar, tienes que ser paciente. Persevera, porque tu milagro va a venir a cumplimiento. Simplemente recíbelo en esta hora. Bendecimos a la familia y enviamos una poderosa palabra en esta hora. Padre, mira a las familias del mundo, Señor Jesús, y declaramos muros y antemuros, Padre Santo. Declaramos ángeles con espadas desenvainadas, ángeles guerreros en esta hora, alrededor de toda la familia. Y declaramos que esta noche cada una de las familias reciben una visitación tuya en el nombre poderoso de Jesús. Y si la iglesia lo cree conmigo, griten un fuerte amén. Para servirte, dame un nuevo corazón, Señor.
levantes tu corazón y digas, Señor, dame un nuevo corazón. A veces se nos hace difícil por las situaciones, por los problemas, por las razones que podamos tener, pero aún en medio de esas situaciones, usted tiene que levantar su corazón y decir, dame un nuevo corazón. Aleluya. Dame un nuevo corazón, Señor. Dámelo, Señor. Dámelo, Señor. Aleluya. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorar. Aunque el corazón esté dolido, Un corazón dame un para nuevo servir. corazón. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio, aleluya, como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpia nuestro corazón. Limpia nuestro Como tú, Señor. Limpia nuestro corazón para adorarte. Limpia nuestro corazón para servirte. Limpia nuestro corazón. Aleluya. Te adoramos, Rey. Hoy te adoramos. Qué precioso es el Señor. Mire qué hermoso esa parte final de ese verso. Un corazón que sea como el tuyo, Señor.
Yo doy gloria a Dios porque cuando Dios identificó a David y dijo, este tiene el corazón como el mío. Quiero que ponga su mano aquí simbólicamente y diga, Señor, que mi corazón sea como el tuyo, Señor. Vamos, dígaselo 2 veces. Dile, Señor, que mi corazón sea como el tuyo. No importa lo que yo atraviese, no importa lo que yo escuche, lo que vea. Quiero que mi corazón en esta noche sea siempre como el tuyo, Señor. Y que de la misma manera que identificaste a tu hijo David, identifiques a cada uno de nosotros en esta noche, Dios. Un corazón puro, un corazón limpio como el cristal, Señor. Un corazón que te agrade a ti por encima de todo. Alguien dice gloria a Dios. A los que están en su casa. Salmo 51, gloria a Dios. Si me lo puedes colocar por ahí, el Salmo 51, que es cuando también David le dice al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Si puedes colocarme en pantalla el Salmo 51 para poder leerlo, es hermoso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Verso 2, mire qué hermoso. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4, gloria a Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ese es el Dios que le servimos. Verso 5, este es un hermoso salmo. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Verso 6, gloria a Dios. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Alguien dice gloria a Dios. Verso 7, vamos, esto está hermoso. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 8, hazme oír gozo y alegría. Alguien declara eso. Señor, haznos oír gozo y alegría y se recrearán. Mire eso, qué poderoso. Se recrearán los huesos que has abatido. Verso 9, aleluya. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Verso 10, aleluya. Crea en mí. Vamos, alguien declara esto, por favor. Crea en mí. Vamos, alguien tiene que decirlo. Declare esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Alguien da un grito de gloria en esta hermosa noche. Es que nuestro corazón sea igual al tuyo, Señor. Aleluya. Y si hay algo, el mismo salmista dice en algún momento, Ginny, quiero que te vayas preparando, mi hermana Ginny, que va a orar por el gobierno, por las diferentes la autoridad, legislatura, los jueces. Bueno, usted sabe que lo que ponga Dios en tu corazón. Pero también el salmista dijo en algún momento, Señor, aún de aquello que no me doy cuenta que lo hago inconscientemente, también lo pongo delante de ti en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Ginny en esta hermosa noche. Amén. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios. Ora bashate tria mamando lorobosella. Padre, la gran encomienda de orar por el gobierno de Puerto Rico, Dios. Tú sabes y yo sé lo que es estar ahí. Y vengo hoy pidiendo y clamando por mi Puerto Rico. Que seas tú, Dios, entrando a cada esfera, a cada lugar de mi país, a cada pueblo, a la fortaleza, a los alcaldes, a los legisladores. Sabemos y entendemos, Padre, que en ti no hay nada imposible. Y aunque se vean las cosas difíciles, yo sé que todo es posible contigo, Padre. Yo clamo y ordeno ahora mismo a los ángeles a trabajar a favor de mi isla Puerto Rico. Tiene que haber un cese y desista. Mira, Satanás, tú no tienes parte ni suerte con mi país, con mi niñez, con la juventud, con los ancianos, con las mujeres, con los hombres, con los matrimonios, Padre Santo. Ahora mismo tú fortaleces
Y toda persona que esté en posición importante en esta isla que te conoce, tú vienes a donde ellos y te revelas, y le dices: mira, hijo mío, por ahí no es por acá, porque tú eres un hombre de misericordia, porque todas las mañanas se renuevan para con nosotros. Y no queremos vivir solo de la gracia, sino en obediencia y adquirir toda la bendición que tú nos has prometido a esta tierra, que lo veremos el cumplimiento de tu palabra en mi isla. Señor, te doy las gracias. Te doy las gracias por los hombres y mujeres que permanecen en el gobierno. A pesar del ruido, a pesar de la tempestad, Padre, permanecen. Pero tú le darás la victoria y lo veremos. Aquí hay una iglesia que se levanta día tras día, orando y creyendo, y lo veremos. Te damos las gracias, Padre. Toda gloria y toda honra. Y todos ustedes dicen conmigo: amén. Aleluya. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, donde tu rostro quiero ver. Pásame a la Muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tómame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, sobre tu rostro quiero ver. Pasaré a la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro
Aleluya. Fuerte el aplauso para el Rey de Reyes, en cuya presencia estamos. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Pueden sentarse un momentito. Agradecemos al Padre el privilegio de estar en su casa. Y a este remanente siempre que venimos a adorar y a orar. Tal pareciera que no somos muchos, pero la Biblia dice si hay dos o más. Así que aquí hay una multitud. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y estamos tan agradecidos después de un fin de semana tan precioso. El servicio de ayer fue algo que tocó los cielos, que rasgó esos cielos, y el fruto está en las familias que aceptaron a Cristo como su Salvador, y como el centro de oración que ahora mismo está abierto de llamadas. Usted está llamando, hay alguien en los teléfonos atendiendo esa llamada. Todas las líneas estuvieron ocupadas durante todo el servicio. Cientos de personas se pudieron comunicar, otras quizás no porque no habían tantas líneas, pero gloria a Dios por Jesucristo, porque se sigue haciendo el trabajo. El pastor salió allá a dar una palabra. Saludamos a Marilyn Pérez, que está con nosotros. Tengo una tarjetita aquí, no sé quién es, pero si alguien nos visita por primera vez, póngase de pie y permítanos saludarle. Alguien que está por primera vez con nosotros, allí está. Amén. ¿Alguien más? Bienvenida, hermana. Que todos los hermanos que están cerquita le den la bienvenida. Y seguimos, invite para el lunes también, porque en la casa del Señor siempre hay bendición. Oiga, y qué oraciones poderosas, y qué adoraciones tan bellas. Y sabemos que Regeneración estuvo ayer ministrando, así que los cubrimos también. Y ayer estuvo el pastor Edgardo en San Lorenzo, en una de las iglesias nuestras, y el hermano Radame, ministro del Señor, estuvo en Carolina, y simultáneamente en todas las casas, ¿verdad? Había bendición, pero la que nosotros recibimos fue la... Santa, ¿cómo estuvo eso ayer? Eso fue, mire hermano, es que yo me sentía que el pecho no me cabía, gloria a Dios, pero me imagino esos padres igual, su sacrificio en el Señor no es en vano. Damos gracias al Padre. Y queremos escuchar un testimonio de mi hermanita Carmen. Alaba. Ella va a dar un testimonio. Ten el tiempo, ¿verdad? No te preocupes. Porque usted tiene que saber lo que es la oración. Cuando usted ora, alguien escucha. Pero es bien importante que sigamos las directrices de la oración que nos enseñó Jesús, el modelo. Tenemos que pedirle al Señor que si hemos pecado, que el Señor nos perdone, que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y que esa oración modelo la podamos seguir. Porque, hermano, cuando nosotros oramos en acuerdo, suceden cosas. Milagros, como decía nuestra hermana Ginny Colón, que es una hija de esta casa, desde que era una doncella, una jovencita. Nosotros hemos visto lo que es el poder de la oración. Por eso, todo el mundo alborotado y nosotros confiando, creyendo. Hay mucho ruido, pero no podemos permitir que el ruido nos turbe. Nosotros sabemos en quién hemos confiado y que Dios nos ha entregado la victoria. Amén. Dígale que está a su lado que la victoria ya es. No es que va a ser, es que ya es. Así que nuestra hermana, ella fue pastora también, ¿verdad? Tú estuviste pastoreando. Aquí yo tengo muchas pastoras que ahora están aquí conmigo. Gloria a Dios, qué bueno. El Señor sabe. Te bendigo, amada, bella, preciosa. Cuéntanos. Sean todos bendecidos en esta noche. Largo o corto. Cuando obedecemos al Señor, como dice el apóstol, suceden cosas maravillosas. La obediencia trae bendición. Uno de mis hijos toda la vida le había servido al Señor. Tuvo un tiempo apartado. Pero yo como madre no dejé de orar y declarar las promesas que el Señor tenía para mis hijos. Así que en mi oración era que no importaba, pero que llegara al Señor. Hace unos meses atrás, él se reconcilió con el Señor. Le dio su corazón al Señor. Pero pasó algo. Con esto de la pandemia,
él no quiso vacunarse. Porque él dijo, mamá, si yo le creo a un Dios vivo, Él me va a mantener vivo. Esa es su fe. Ese era su fe. Y yo le dije, hijo, si tú lo crees, para el que cree todo es posible. A cabo de un tiempo, él comenzó a tener unas dolencias en su cuerpo. Fue al doctor y le diagnosticaron. Su corazón tenía unas déficits, no podía respirar. Tenía un cuadro clínico parecido a una persona que había tenido COVID o una persona de 80 años que había tenido un problema cardíaco. Ese era el cuadro clínico. Tenía 3 coágulos de sangre en su corazón, el nervio de su corazón que protegía el corazón lo tenía débil, funcionando a un 10%, los pulmones llenos de agua, de líquido. Cuando él llegó al hospital se desplomó. El cuadro clínico era muy difícil. Era una tarde, un domingo, a las 3 de la tarde, yo recibo una llamada con este diagnóstico y hay un grupo de pastores. Entre ellos está el apóstol Wanda. Y yo me voy para el cuarto, están todos comiendo y una de mis hermanas, Sarita, se da de cuenta que yo salgo para el cuarto y comienzo a declarar una palabra sobre mi hijo. Yo comienzo a declarar que no hay diagnóstico. Yo comienzo a declarar como aquella mujer Rispa que habla 2 de Samuel 21:10, donde mi hijo tenía un diagnóstico, pero yo no lo creía. Tenía que pasar algo porque yo soy una mujer de fe. Había que pasar algo y yo lo creía. Y comencé a declarar. Se unieron los pastores. Y cuando la pastora apóstol Wanda tomó la palabra, y yo estoy hablando con mi hijo en cámara porque él está creyendo en la palabra que yo estoy declarando. La primera palabra que dice el apóstol, aquí está tu mamá como Rispa, con la fe como Rispa, sacudiendo el manto. Yo no sé cuántas madres todavía aquí están sacudiendo el manto y creyendo que sus hijos están siendo salvos. Yo creo que todos mis hijos son salvos. Así que al cabo de 2 semanas, a mi hijo lo sacan de intensivo. Ya no hay diagnóstico y el día de hoy no hay nada en su corazón. Y le está sirviendo al Señor. Yo no sé si usted está creyendo en una palabra, pero yo estoy creyendo que ese hijo mío un día se va a parar conmigo en el altar a predicar la palabra del Señor. Ya lo está haciendo. Toda madre que esté aquí, pase conmigo, pase acá. Vamos a declarar una palabra. Vamos a sacudirle el manto como Rispa. ¿Cuántas madres están aquí? Vamos a creer que su hijo ya está salvo, que su hijo está sano. Vamos a clamar por nuestros hijos. Los que están en la casa, los que me están viendo a través de las cámaras, ponga su mano en la pantalla y declare que ya está sano, que ya es salvo. Yo envío la palabra de sanidad. Yo declaro la palabra vida. Yo envío la palabra que se cumple a través de mi casa. Hable la verdad, hable la verdad.
la verdad que está en la palabra de Dios. Porque en Él todas las cosas son sí y amén. En Él no hay sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Rispa lo creyó y dijo, yo no sé, pero hoy se cumple la palabra. Hoy se cumple la palabra. Mis hijos reciben honra a causa de lo que yo he creído. Se cumple. Comienza a batir el manto. Proféticamente, mujer de Dios. Comienza. No te canses de declarar la palabra. Rispa no se cansó. Declara en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo envío la palabra vida. Yo envío la palabra salud. Yo envío la palabra salvación. Salvación para cada uno de tus hijos. Salvación. Vida. Recobren vida. Toda palabra de muerte desarraigada. Toda palabra de muerte desarraigada cobra vida, cobra vida, cobra vida, cobra vida. Tu casa cobra vida, tus hijos cobran vida. En el nombre de Jesús. Yo lo estoy creyendo que tu casa, como mi casa, le serviremos al Señor. Envía la palabra, mujer. Hay honra para ti, a causa de ti. En el nombre de Jesús. Padre, venimos ante tu presencia. Como Rispa lo hizo. Hoy el rey recibe la noticia que hay una mujer que no se ha dado por vencida y recibe honra. Recibe honra. Gracias, Dios, porque está hecho. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Está Gloria a hecho. Dios. Está hecho. Está hecho. Sí, Señor. Está hecho. Oh, Está gloria a hecho. Dios. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Dale un aplauso al Señor. Dáselo bien fuerte. Dáselo bien fuerte. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Porque lo has creído. Está hecho. Está hecho. Está hecho porque lo has creído. Cántale a tu milagro. 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 Posible para Dios. Hizo todo.
fueron creadas por ti. Para tu gloria fueron creadas para imposibles para ti. Mi Dios santo. Él hizo todo lo que existe en el cielo y en el mar. Mi Dios tiene todo el poder. No hay imposible, 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 no, 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 no. Para Él hizo todo lo que existe en el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Y no hay imposible, no hay imposible, no hay imposible, no hay imposible, no, 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 no. Él hizo todo lo que existe en el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo el poder. Alguien puede ponerse de acuerdo conmigo y decir: no hay imposible, 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 no, 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 no hay. Ay, no. Él hizo todo lo que existe en el cielo, tierra y mar. Y Dios tiene todo el poder. Recibe la iglesia. No hay imposible, no hay imposible, no hay imposible. Uy, la masacaya. Oh, no, 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 no. Él hizo todo lo que existe en el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo el poder. No hay imposible. No, no hay. Mi Dios tiene todo. No lo dudes. Yo no sé lo que esté pasando ahora, pero te lo digo. Para Él no hay nada imposible. Solo cree. Quita la piedra de la duda. Quita la piedra de la inseguridad, del temor. En el nombre de Jesús. No hay
Porque muchos quizás oyeron a Rispa y no saben de qué está hablando la pastora, la hermana. Y es que Rispa fue concubina de Saúl, el rey Saúl. Y fruto de, en ese tiempo eso se usaba, ¿sabe? En aquel tiempo, gloria a Dios. Los reyes hacían como querían, ¿verdad? Sí, por si acaso, aleluya. Hay que aclarar, estamos viviendo un tiempo que hay que aclarar. Y de la casa de Saúl no se suponía que quedase nadie. Solo aquel joven lisiado que David quiso hacer misericordia, llamado Mefiboset. Pero además de eso, él tuvo 7 otros hijos en concubinas, 2 de ellos con Rispa. Y dice 2 de Samuel, verso 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, pero este no es el mismo Mefiboset. Y a 5 hijos de Mical, hijo de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de por ahí. Y los entregó en manos de los gabaonitas. Por eso le digo que no era este, porque este estaba muerto ya. Y ellos lo ahorcaron en el monte de Jehová, porque se había declarado que no quedaría ninguna simiente, nadie de Saúl. Y los entregó en manos de los gabaonitas, lo ahorcaron, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. ¿Cuántos eran? Eran 7, pero de Rispa eran 2. Y entonces dice el verso 10 que Rispa, y yo he predicado de Rispa, este es un poderoso mensaje, de Aja tomó una tela de silicio, estaba de luto, pero lo tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió. Sobre ellos, sobre sus hijos, mientras llovió agua del cielo, y no dejó que ninguna ave, recuerde que cuando hay carne muerta, las aves de rapiña vienen a hacer su fiesta, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche, porque ella entendía que ella no tenía derecho. De hecho, si usted busca bien después ¿verdad? se dice que el carácter de Rispa, concubina de Saúl, era la madre de Armoni y Mefiboset, aunque se trataba de una mujer que no tenía derechos, no tenía poder, demostró tener gran valor y lealtad luego de la muerte de sus hijos. Sus 2 únicos hijos fueron ejecutados y sus cuerpos fueron deshonrados a causa de los crímenes de Saúl, su padre. Pero ¿qué pasó? Ella sabía y ella abrigaba una esperanza de que sus hijos no fueran deshonrados de esa manera, sino que siendo hijos de un rey, a pesar de que ella no era la esposa, ellos tuvieran una honra. Ella peleó por esa honra. Ella se mantuvo en esos cuerpos, que no lo despedazaran ni las fieras ni las aves, para que esos cuerpos se mantuvieran intactos, aunque iban a sufrir descomposición. Pero escuche bien, mire lo que dice. Esta acción de ella provocó, el verso 11, y fue dicho a David lo que Rispa, concubina de Saúl, había hecho. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, y de los hombres de Jabes de Galat que habían muerto, y los que habían colgado, y los hizo llevar los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los que habían muerto, y los sepultaron los huesos de todos ellos en el sepulcro, e hicieron todo lo que el rey mandó, y se le dio honra. Hermano, cuando usted pelea por sus hijos, cuando usted pelea, ese manto lo que implica es que estaba sacudiendo. Usted tiene que aprender a sacudir todo lo que quiera venir en contra de su hogar, de su matrimonio, de sus hijos, de su vida, todo. Eso es todo lo que quería compartir con ella. Así que Dios, ¿verdad? Dios hizo cosas tremendas. Y ese día fue un almuerzo de Dios, porque me invitó Sarita. ¿Dónde está Sarita? Pero Carmen cocinó. Y me invitaron a almorzar, y casi nunca puedo salir el domingo, pero fui. Y era de Dios, porque teníamos una conversación con su hijo. Y el Señor, hermano, casi no podía hablar. Bueno, lo habían desahuciado. Y declaramos vida, y está vivo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas. Pero antes quiero que Santa pase por aquí, hermano. Venga. Y ore, porque yo estoy creyendo por una bendición de prosperidad sobre el pueblo. Hermano, yo me doy cuenta tanta necesidad que la gente tiene. Nosotros estamos creyendo que la riqueza del impío será traspasada a los hijos de Dios.
Yo estoy creyendo que las empresas de los hijos de Dios van a ser prosperadas y multiplicadas. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer. Te va a dar ti fortaleza, te va a dar salud, te va a dar los recursos para que tú puedas seguir apoyando la obra de Dios, porque lo que nos queda es seguir predicando y ganando almas para el reino de los cielos. Esta semana pasada el enemigo nos atacó el satélite, se dañó y nos quedamos desprovistos del satélite. Y yo no dije nada, yo dije, me envió una noticia, dije, aleluya. Estamos hablando de un equipo que cuesta $40,000. Porque aquí con una bombilla se rompe y no es una bombilla de Walgreens, ni de Home Depot. Y entonces yo dije, Señor, la señal de Panamá, la señal de Estados Unidos, la señal. Entonces nos llamaron de Jamoncito, nuestro ingeniero llamó y nos conectaron como al otro día. Y nos dijeron que por 11 días nos iban a cobrar $6,000. Y yo, ¿cómo tú dices? Hermano, como la televisión es una cosa fantástica. Aleluya. Pero Dios, mira, yo me acuesto a dormir confiada en el Señor. Porque Él sabe qué va a hacer, a quién va a tocar y cómo lo va a hacer. Pero mi deber es orar. Así que, Santa, te toca esta bendición, orar por el pueblo. Aleluya. Apóstol, gracias siempre por el privilegio. Amado, usted se podrá poner de pie, sobre sus pies. Gracias de verdad por acá. Es un privilegio el poder ofrendar, poder diezmar, el que tenga que hacerlo. El Señor trae a mi memoria la mayor ofrenda, la mejor y mayor ofrenda fue dada hace más de 2000 años. Juan 3:16, todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿A quién dio, amado? Su único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que, amado, nada más con ese verso, por el agradecimiento que tenemos en nuestro corazón de lo que Dios ha hecho y de lo que aún va a hacer, hoy podemos dar nuestra mejor ofrenda. Amén. Ponemos de acuerdo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Gracias siempre por el privilegio, gracias por recordarme este verso hermoso, recordarme este acto tuyo, de entregar a tu único. Y esa palabra específica de que diste, lo di, no pregunté, no importando si todo el mundo iba a estar, o iba a ser recíproco con esa ofrenda, con esa siembra que yo di como padre, pero sencillamente por amor a todos mis hijos, a toda la humanidad, di a mi hijo, no entregué como ofrenda. Papá, te damos gracias. Te damos gracias, papá. Gracias, 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 porque aún años, muchos años después, podemos recordar este acto hermoso. Padre, y por eso venimos en agradecimiento a entregar lo que tenemos. Que aún pueda costarnos quizás en nuestro bolsillo, pero no se compara. Jamás se compara con lo que tú hiciste para con nosotros, papá. Creemos y nos ponemos de acuerdo, papá, que viene una provisión grande, que se multiplica al 30, al 60 y al 1000 por uno, mi Dios Padre. Mira el corazón de estos tus hijos que hoy reciben este versículo. Versículo que sé que conocen, pero hoy se lo llevan en su corazón. Y vienen y lo traen con una convicción diferente, Señor. Traen tu ofrenda, reconociendo que el mayor acto lo hiciste tú hace más de 2000 años. Papito, te damos gracias, te damos honra y te damos honor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Traiga su ofrenda, amado, y gracias. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar
y palabra. Se llama Tabernáculo, todos los miércoles en la mañana. Y en la noche tenemos un glorioso servicio y el domingo, los viernes los jóvenes se reúnen y seguimos. El día 1 de octubre es el Congreso de Hombres de Valor bajo el lema Esforzados y Valientes. Amén, ahí está. Ve, mira, lo dije bien, esforzados y valientes. Ese es como, mírese usted ahí, cada uno de ustedes ese. Digo, no los que están abajo, los que están arriba, el del lado. Gloria a Dios. Va a ser el 1 de octubre, es a la 1 de la tarde. Tenemos al apóstol Mickey Medina, un gran amigo. Viene el salmista Ricardo Rodríguez, aleluya. El pastor Ismael Vázquez y el pastor Jimmy Vázquez. Gloria a Dios, vamos a hacer una tarde bien bonita. Todos los hombres hagan sus arreglos para que sean bendecidos, edificados, porque también hay que sacar ese tiempo especial. Y también pues estamos contentos porque cada uno sabemos que va a ser de bendición a nuestras vidas. Señor, mira los que han llamado, los que han escrito en el Facebook, Señor, ahí, los que han puesto sus peticiones. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Desde que ellos tuvieron la intención de escribir, de llamar, ya tú escuchaste su petición. Señor, estamos seguros, como decía el hermano Santa, Señor, la Santa, que ese sacrificio, que esa ofrenda sigue vigente, porque Jesús entregó su vida para salvar la nuestra. Pero hoy está sentado a la diestra del Padre y hoy es el eterno intercesor, sumo sacerdote que intercede a favor nuestro. Gracias, Señor, porque cada petición está en tus manos y declaramos que los hombres, los caminantes han sido edificados y bendecidos, al igual que cada uno de nosotros y cada uno de los que se ha podido conectar. Salimos de este lugar agradeciendo cada segundo, cada momento, cada oportunidad. Gracias, Señor, por todas las vidas que llegaron hoy. Señor, yo sé que hoy ha sido especial y que tú has tocado sus corazones y que toda carga fue removida y que todo cansancio fue disipado y que ya tú renovaste nuestra fuerza en esta noche para seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, y salimos en agradecimiento, adorándote, cantando a tu gloria y dándote las gracias. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a nuestros camarógrafos. Miren el tamaño de esos camarógrafos. Son una maravilla. Nosotros estamos bien bendecidos, hermano. Y esta es como la tercera generación de camarógrafos, porque ya algunos trabajan en otros canales, otros son profesionales en esa área. Y Migdalia le dimos descanso porque ya acaba de llegar. Te bendecimos, Migdalia. Qué bueno que llegaste, pasaste tu entrenamiento, te graduaste. Y yo la miraba y decía, Dios mío, qué cansada yo estoy de verla y hacer ejercicio. Wow, te bendigo, te felicito y adelante. Los amamos, hermano. Esa a mí me gustó, pero está bien. Dios le bendiga. Pues Dios dice, vayan con Dios, hermano. Nos vemos el miércoles. No hay quien ir. Aleluya.